Hemos votado en contra del impuesto a las jubilaciones militares, de algunas jubilaciones militares, por varios motivos. Primero, estamos convencidos que esta pantalla del impuesto a las jubilaciones militares, que es un impuesto por 18 meses, o sea, transitorio, es la antesala y el inicio de una escalada contra las jubilaciones en general, en el afán recaudador que tiene el gobierno, encabezado por Vázquez y sobre todo iniciativa del ministro de Economía Astori, para achicar el déficit fiscal y para poder seguir pagando los intereses de la deuda. Ante la crisis que vive el país, el afán recaudador se expresa de distintas maneras. Es uno de ellos. Segundo lugar, es un impuesto inconstitucional. Pero esto está fundamentado por la Facultad de la República, por el Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de la República. Para nosotros, la palabra más autorizada en el tema. Y al avalar y desarrollar la teoría de que es constitucional colocar impuestos a las jubilaciones en general, no a las jubilaciones de los militares, están generando las condiciones para empezar a gravar, además de con el IAS, a todas las jubilaciones que sirvan para seguir recaudando dinero para el Ministerio de Economía, para achicar el déficit fiscal y para pagar la deuda externa. Es una arremetida contra la seguridad social que toma como pantalla las jubilaciones de los militares. Se dice que con esto se quiere terminar con los privilegios de los militares. Mentira. No se toca un solo privilegio. Al revés, se perpetúa el privilegio porque lo que se hace es colocar un impuesto por 18 meses y ese impuesto no modifica la estructura de la caja militar o el servicio de retiros y pensiones militares, que es lo que está en cuestión. Primero, hay que reformar la ley orgánica militar para adecuar el tamaño de las Fuerzas Armadas a las tareas que le encomendamos vinculadas a la defensa nacional. Esta ley orgánica militar que el Frente Amplio ha mantenido durante 13 años es una ley heredada de la propia dictadura. Y no la han tocado, manteniendo el privilegio de, por ejemplo, una estructura absolutamente inflada en los altos cargos militares como coroneles y generales. Eso es lo que hay que modificar. En segundo lugar, hay que reformar el servicio de pensión y retiro militares, la caja militar, para terminar con los privilegios que esto implica. Cosa que no se hace con este impuesto. Este impuesto perpetúa esos privilegios. Mienten cuando dicen que con esto están terminando los privilegios. No los tocan, los perpetúan. En tercer lugar, mientan con las cifras. Es verdad que hoy el servicio de retiro y pensión militares tiene un déficit aproximado de 500 millones de dólares. Con el impuesto iban a recaudar 45 millones de dólares. No iban a existir esos 500 millones para terminar con el déficit. ¡Mentira! Esos eran 45 o 50 millones de dólares que quiere Astori para seguir pagando la deuda, para seguir tratando de tapar el déficit fiscal. Y para no meterse con el poder, para no poner impuestos a los bancos, para no terminar con la AFAP, para no terminar con la ley de promoción de inversiones, para no terminar con los privilegios que tienen UPM, Monte del Plata, las grandes multinacionales. Por tanto, nosotros votamos en contra en defensa de la Constitución. No aceptamos, no admitimos leyes inconstitucionales que a su vez van a implicar costos altísimos para el Estado. Porque después que esta ley esté en vigencia, inmediatamente ya estaban los estudios jurídicos preparados para entablar juicio de inconstitucionalidad, y así como los judiciales, por la injusticia que se cometió de no pagarles lo que correspondía por ley, terminó costándole muy caro al Estado. Esto iba a seguir el mismo camino, con una diferencia. El gobierno está pensando que esos juicios son para 3, 4 años y no le va a tocar a ellos. Y ahora taparían una parte de ese agujero con lo que recaudaran por el impuesto. No es cierto, no es mentira, no se plantea para eso. Eso iba directo para rentas generales. Y es para achicar el déficit y para pagar la deuda. No tiene otro sentido. En ningún momento dijeron que esto era para vivienda, para salud, y además no correspondería que así fuera, porque es inconstitucional y porque además estaríamos avalando, a cambio de una zanahoria que nos pongan adelante,
un camino de inconstitucionalidades para seguir colocando impuestos a otras jubilaciones. Es muy peligrosa la argumentación del Frente Amplio de que es constitucional colocarle 1, 2 o 3 impuestos a las jubilaciones. Es muy peligrosa. Y esto debe alertar a todo el movimiento popular, porque lo que se viene ahora, y ya está anunciado por Mujica, ya está anunciado por Astori, es una ofensiva en contra de la seguridad social. Perpetúa los privilegios y no es un elemento de justicia. Insisto, 13 años de gobierno del Frente Amplio y nunca hubo una iniciativa para reformar la ley orgánica militar, que es donde se consagran los verdaderos privilegios de los altos oficiales. No la tocaron. Recién ahora está en el Senado un proyecto de ley para reformar el servicio de pensiones y retiros militares. ¿Qué hicieron en 13 años? Hay que recordar lo que decía el ministro Huidobro o lo que ha dicho el ministro Menéndez. No han tocado un privilegio del militar. Es más, este propio gobierno del Frente Amplio ha generado incluso privilegios extras para algún tipo de función dentro del ejército. Y 13 años de impunidad no le quitan toda autoridad moral al Frente Amplio para hablar de los privilegios de los militares y la impunidad. Para terminar con la impunidad hay que meter preso a los criminales de la dictadura. No se arregla esto con un impuesto. No canjeamos la memoria de nuestros compañeros por 3 vintenes de un impuesto a las jubilaciones por 18 meses. Acá el camino realmente para terminar con el déficit de la caja militar y con los privilegios es la reforma de la ley orgánica militar y la reforma del servicio de pensión y retiros militares. Ese es el único camino verdadero, cierto y honesto para terminar con los privilegios. Eso es una confesión escandalosa de un gobierno que en 13 años no logró avanzar un ápice en la impunidad. Hay cosas escandalosas. Los criminales de la dictadura, los pocos que están presos, siguen cobrando las jubilaciones íntegras, están en sus casas. Hay un oficial que está requerido, Trócoli, que sigue cobrando la jubilación en Italia y todos los años tiene que darse fe de vida al consulado, si no, no le pagan más la jubilación. ¿De qué están hablando? Entonces, la impunidad se mantiene porque hay voluntad política de que se mantenga, porque no ha habido decisión en avanzar, en terminar con la impunidad. Esa es la única razón por la que en el Uruguay se mantiene la impunidad. Y como dicen los familiares cuando convocan al 20 de mayo, impunidad, responsabilidad del Estado, de ayer y de hoy.